Nuestro pastor ha venido dándonos unas enseñanzas. Estos últimos domingos estaba hablando sobre una serie que culminó acerca de la iglesia. Y en esa serie nuestro pastor ha hecho énfasis en lo que es nuestra identidad como cristianos, hermanos. Ha hecho énfasis en enseñarnos cómo debemos conducirnos, tener la seguridad de responder a la respuesta de quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Tenemos que saber que ya no somos la misma persona de antes. Nosotros tenemos que estar claros que una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas delante de Dios. Y hay varios factores y varios indicadores que nos dice la palabra que deben haber en una persona que es creyente en Cristo, que dice ser creyente en Cristo, que dice ser seguidor de nuestro Señor. Son características que extraemos de la palabra de Dios. Y nuestro pastor en esta serie estuvo hablando de varias características, como que somos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros debemos saber que cuando aceptamos a nuestro Señor ya no somos unas personas normales. Somos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. No necesitamos visa. Nosotros tenemos familia, tenemos hermanos en todas partes del mundo. Porque apenas aceptamos al Señor, todos formamos parte de un solo pueblo que es la iglesia, que conformamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos bautizados y sellados con el Espíritu Santo, que es otra de las características que ha enfatizado nuestro pastor. No es el bautismo que hacemos nosotros en agua, que es una manifestación pública. Debemos saber que cuando aceptamos a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas, como nuestro Redentor, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es otra de las características que tenemos nosotros cuando somos creyentes. Y por ende, tenemos que tener manifestaciones de ese Espíritu que está en nosotros. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Una vez que aceptamos a nuestro Señor, somos hijos del Rey de Reyes, del Hacedor, de nuestro Creador. Esa es una característica que debe estar intrínseca en nuestra identidad como cristianos. Somos santos, como decía la última alabanza, santo es nuestro Señor, y la palabra nos manda, sed santos porque yo soy santo. Nosotros, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, debemos llevar una vida en santidad, que nos represente, que nos caracterice como verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Eso debe aflorar en nuestras vidas. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando aceptamos al Señor, llegamos a formar parte de un cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, donde el Señor es el que rige todas las decisiones que deben tomar la iglesia. Como lo explicaba nuestro pastor, el Señor añade a su iglesia lo que necesita para poner a funcionar y extender la extensión del reino aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios lo escogió con un propósito y lo capacita para cumplir ese propósito dentro de su iglesia, para que sea extendido el reino de los cielos aquí en la tierra. Como lo decía nuestro pastor, en el cuerpo de Cristo no puede haber quísteres, no puede haber tumores. Cada miembro debe tener una función que va acorde con el propósito que Dios le dio como escogido, para meterlo dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, estas características las enfatizaba nuestro pastor, que deben ser nuestra presentación delante de los demás. Por eso es que la misma palabra nos dice que tenemos que ser luz delante del mundo, ¿verdad que sí? Nosotros somos luz delante del mundo. Y estas características son las que deben fomentar nuestra identidad como verdaderos creyentes. Una vez que ya estamos nosotros claros en esto, debemos saber que ya somos hijos del Rey, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos hijos de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo debe ser la conducta de un hijo del Rey? ¿Cómo debe conducirse un verdadero creyente que dice ser hijo de Dios, que dice ser hijos del Rey de Reyes, de nuestro Creador? Ese pasaje vamos a estudiarlo el día de hoy para tener certeza, según la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos una vez de que ya tenemos esa identidad clara de que somos hijos de nuestro Señor. Ese pasaje lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, del 11 al 12, que dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros,
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirme, Padre, llevar este mensaje a esta tu iglesia IBT, Señor. Te pido que seas tú ungiendo mis labios, Señor, que seas tú usándome a través de tu Espíritu Santo para que llegue el mensaje que tú quieres dar a cada uno de nosotros en nuestra iglesia y cumpla el propósito para el cual lo enviaste. En tus manos pongo este tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, fíjense. Estamos hablando, el título que le coloqué el mensaje es Una vida digna del llamado. Una vida digna del llamado que nosotros tuvimos. Estoy hablando, me refiero al llamado de cuando somos parte ya del cuerpo de Cristo. No al llamado dentro de la iglesia, al propósito nuestro de la iglesia, sino al llamado a ser hijos de Dios. Cuando pasamos a ser parte de la iglesia, como verdaderos creyentes, debemos llevar una vida digna de ello. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, por eso coloqué el título eso, una vida digna del llamado. Entonces, fíjense, estudiando este pasaje, vemos la primera parte que nos dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Estamos hablando de la carta de los tesalonicenses. Pablo le escribió esta carta al pueblo de Tesalónica, estando por fuera, estaba en el pueblo de Corinto en el momento que lo escribió. Es importante acotar que cuando Pablo escribió esta carta, había una persecución fuerte en el pueblo de Tesalónica. E inclusive, Pablo cuando fundó la iglesia, fue perseguido y atacado por los judíos que no creían en Cristo. Y le tomó, porque Pablo predicó en las sinagogas, dicen Hechos, por 3 semanas. Y luego los persiguieron los judíos que estaban en la sinagoga no creyentes, para hacerle daño, para matarlo. Porque estaba predicando una verdad diferente a lo que representaba el pueblo judío. Y Pablo se vio en la necesidad de salir del pueblo de Tesalónica 3 semanas después de arrancado su ministerio, pero fundó la iglesia. Y se dice que esta carta se escribió aproximadamente 6 meses después. Y el pueblo, la iglesia que quedó en ese pueblo, un pueblo grande, se dice que había más de 200.000 personas. Era una ciudad principal en ese pueblo. 200.000 personas para ese tiempo era bastante gente. Pero era una ciudad importante y en esa iglesia también estaba sufriendo ataques, estaba bajo persecución también del pueblo judío. Y esa información le llegó a Pablo y Pablo le escribió esta carta, las 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, en parte para exhortarlos a mantenerse firmes delante de esa persecución. Entonces, como lo vemos, por lo cual esto representa que es algo, está haciendo referencia a algo anterior y si leemos los versículos anteriores a este pasaje, vemos que Pablo habla de eso, que estaban siendo perseguidos, pero que estuvieran tranquilos, que ellos también iban a recibir recompensa de nuestro Dios por su fidelidad. Pero él dice, Pablo, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Vean, esto es una oración que Pablo le está haciendo al Señor, intercediendo por el pueblo de Tesalónica. Esta es una costumbre que tenía Pablo. Nosotros cuando estudiamos las cartas paulinas, las epístolas, vemos como casi todas las cartas, en el capítulo 1 generalmente, Pablo ora por las necesidades de la iglesia. Pablo tenía, y su equipo tenía esa disposición de hacer seguimiento, fundar iglesias, fundar misiones, pero estaba pendiente de hacerle seguimiento. Y cuando se enteraba alguna necesidad, bien sea doctrinal, bien sea física, Pablo escribió una carta diciéndole, primero, que estaba orando por ellos, que lo tenía presente en sus oraciones, y segundo, les daba lineamiento. Además de orar, tomaba acción, no solamente orar, que son ejemplos que debemos tomar nosotros también. Nosotros tenemos misiones que estamos estableciendo, como la misión San Diego, misiones que tenemos en otras partes, que debemos nosotros mantenerlos presentes en nuestras oraciones, pero no solo eso, también debemos atacar y estar presentes en las necesidades que tienen esas misiones, como nos los enseñó Pablo en este versículo y en las cartas paulinas. Tenemos que tomar ese ejemplo que nos dio Pablo en este pasaje. Entonces vemos que oraba siempre, constantemente por ellos, pero dice, ¿para qué? ¿Por qué oraba Pablo? Para que nuestro Dios, hay 2 partes aquí, para que nuestro Dios
primeramente, os tenga por dignos de su llamamiento. Vean la importancia. No es para que sean dignos de haber recibido la salvación. No. Quiero que estén claros. Sino que sean dignos de vivan una vida digna del llamado que fue hecho por Dios para que formen parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Le hace esa petición al Señor, que los tenga por dignos de su llamamiento, pidiéndole a nuestro Dios que le ayude para que vivan una vida digna de su llamado, pidiéndole a nuestro Dios que haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que ora para que los tenga por dignos de haber merecido este llamamiento, dignos de haber tenido este llamamiento. Una respuesta de cómo somos dignos para este llamamiento lo encontramos en otra oración de Pablo, que es otro pasaje que vamos a estudiar también brevemente, que se encuentra en Colosenses 1, del 9 al 10, que aquí te da la respuesta. Otra oración que hizo Pablo, pero esta vez por el pueblo de Colosa. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Están viendo cómo se da la respuesta? ¿Cómo es una vida digna? Vamos a estudiar un poco para tenerlo más claro, cómo ser una vida digna del llamado. Entonces, fíjense, Pablo oraba, no cesaba de orar por ellos, por el pueblo colosense, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjense cómo nosotros necesitamos orar, interceder hasta el Señor. Esa es la llave que nos dio el Señor para comunicarnos con Él y para pedirle que cubra nuestras necesidades. Y así nos lo enseñó Pablo. Debemos orar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, la ponemos a su servicio, ¿verdad? Nosotros al conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, es para ponerla a su servicio, ¿dónde? Dentro de la iglesia, en la extensión del reino de los cielos, porque para eso fue que Dios nos agregó al cuerpo. Entonces necesitamos conocer cada uno de los que estamos aquí, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos un propósito en nuestras vidas, que es la voluntad de Dios. Muchos no la conocemos, pero aquí Pablo nos enseña que debemos orar para pedir que conozcamos la voluntad de Dios en nuestra vida para ponerla en práctica. Ajá, pero ¿cómo hacemos eso, hermano? Bueno, el pasaje lo explica en el versículo siguiente. ¿Cómo podemos entender eso? Le dice, en toda sabiduría. La sabiduría espiritual, estamos hablando de la sabiduría espiritual, es el grado más alto del conocimiento. Es el don de Dios a través del Espíritu Santo. La sabiduría divina es un tipo de sabiduría que proviene de Dios y honra a Dios. Nosotros, para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos dé sabiduría. Vemos ejemplos en la Biblia de alguien que le pidió sabiduría y la obtuvo. Salomón. Salomón es el ejemplo que todos más conocemos, ¿verdad? Cuando Salomón oró al Señor en Gabaón, eso lo vemos en Primera de Reyes 3, Salomón, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Y el Señor se agradó en eso y le dijo, porque no pediste que te alargara tus días, que quitara a tus enemigos, que te diera riqueza, porque no te diste eso, te daré. Se agradó al Señor porque no pidió para él mismo. Le dio fue sabiduría y además todo eso. Le dio poder, le dijo que no había nadie, que no iba a haber nadie igual que él, antes y después de él. Porque le pidió sabiduría al Señor. La sabiduría espiritual que viene de lo alto. Así debemos hacer nosotros, hermanos. En este pasaje nos enseña que para conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas es necesario que le pidiéramos la sabiduría divina a nuestro Señor para poder descifrar cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y otro es la inteligencia espiritual que dice ahí continuando el pasaje que estamos en Colosenses. Sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual
o comprensión espiritual permite resolver cuestiones existenciales, espirituales y prácticas. Permite tener la mente de Cristo. Esto es lo que nos referimos con lo que es la inteligencia espiritual. Y lo vemos a la luz de un versículo en la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios 2, del 10 al 11, que dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, para que por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que está en nosotros conoce los pensamientos de Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Hay un abismo entre los pensamientos del Señor y los nuestros, ¿verdad que sí? Lo dice la palabra. Pero nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros que tiene los pensamientos de Dios, que nos puede dar la inteligencia espiritual que necesitamos para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces fíjense cómo este pasaje nos dice que debemos pedirle al Señor sabiduría e inteligencia espiritual para poder conocer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué va a pasar? Lo que continúa el pasaje lo explica. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Entienden? ¿Ven cómo este pasaje me va explicando lo que estamos estudiando en el anterior? Si nosotros conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos va a permitir vivir una vida digna del llamado. Para que andemos como es digno del Señor, como dice Colosenses. Pero aquí el versículo nos explica más, porque en este versículo Colosenses nos dice, ¿cómo llevamos una vida digna del Señor? Ahí el pasaje nos lo dice en Colosenses. Primero, agradándole en todo. Para llevar una vida digna del Señor, te dice, ya sabiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos va a permitir vivir una vida digna. ¿Cómo la vamos a hacer? Agradándole en todo. ¿Cómo agradamos a nuestro Señor Jesucristo? Con obediencia, ¿verdad que sí? Una vida consagrada, una vida dedicada al servicio a nuestro Señor. Una vida en santidad, siendo santo, escogidos de Dios, apartados de Dios por un propósito, ¿verdad? Viviendo nuestras vidas en santidad. Y eso lo vemos en algunos pasajes como nos lo explica más claramente. ¿Cómo llevamos esa vida? En la misma carta, pero la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8, nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha el hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. ¿Ven cómo la palabra del Señor nos dice que para hacer la voluntad de Dios tenemos que vivir una vida santa? Inclusive nos da ejemplo de cómo deber, que ese es lo que llama la carne del hombre, estos deseos carnales, que el Señor dice que para vivir una vida que le agrade a Él debemos vivir una vida de santidad, apartado de esto que es lo que llama la carne, los deseos del hombre. Otro pasaje que nos habla un poco de esto es Colosenses 3, del 12 al 14. ¿Cómo debe ser? Nos apartamos de eso, pero ¿cómo debemos ser ahora? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Entonces, véanse cómo deben ser los escogidos de Dios. Vestidos como un escogidos de Dios. Santos, amados. Amor, dice la palabra que nosotros podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve.
Nosotros debemos tener amor fraternal entre nosotros. Debemos ser santos. Debemos ser humildes, ser manso, tener paciencia. Esto nos lo manda la palabra de Dios para vivir una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hacer lo que Él le agrada es una forma de vivir una vida digna del Señor. Y segundo que nos dice el pasaje, llevando fruto de toda buena obra. ¿Ustedes creen que un cristiano que no ande en buenas obras está reflejando el carácter de Cristo? ¿Es posible que alguien diga ser cristiano y no haga buenas obras? No es posible. Entonces, vivir una vida digna de nuestro Señor Jesucristo es esto, hermano. También tenemos que andar en todas buenas obras, primeramente con nuestros hermanos, pero también para con los gentiles, con los otros, con los que no conocen a Dios. Entonces vemos en 1 de Pedro 2:12 que nos dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Gentiles los que no están con Dios, los que no eran judíos en su momento le llamaban gentiles. Una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Las buenas obras de nosotros va a permitir que las personas que nos conozcan a Dios hasta glorifiquen a Dios por las obras nuestras. ¿No se han dado cuenta que cuando usted ve a una persona que es atenta, más que todo vecino, que ve que está pendiente de ayudar a los demás, que colabora en todo, que hay una cuestión en el condominio, se prepara para ayudar y está dispuesto? Lo primero que uno piensa, ese debe ser cristiano. ¿Verdad que sí? Porque debe ser una característica de una persona que dice ser creyente en Cristo, es que estemos en buenas obras. Es una característica nuestra que nos dice la palabra que debemos llevar. Y en tercero, el pasaje de Colosenses que nos enseña para vivir una vida digna del Señor, conociendo la voluntad de Dios, es creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, hacer lo que le agrada, andando en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos lo ha explicado nuestro pastor, inclusive en nuestro versículo lema. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento de Dios es el que nos da la vida eterna. Porque a medida que le conocemos, lo amamos. Y si lo amamos, le obedecemos. Y eso lo tenemos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro pastor tiene 20 y tantos años aquí como pastor, ¿cierto, hermana? Y yo les aseguro que mi pastor cada día o cada semana preparando la predicación o en sus meditaciones personales aprende algo nuevo. Y tiene 25 años al frente de la iglesia y tiene 30 y tantos años como creyente. Ese debe ser el llamado de una persona que conozca la voluntad de Dios en su vida. Esa debe ser una característica. Hacer lo que le agrada, andar en buenas obras y siempre estar creciendo en el conocimiento. No estancarse. No conformarse con lo que aprenden solamente aquí en las prédicas o en la escuela dominical. No. Debemos nosotros escudriñar la palabra como nos lo manda las Escrituras y constantemente estar creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es el llamado que nos hace. Entonces, fíjense, para resumir, ¿cómo llevamos una vida digna del Señor? Bueno, primero tenemos que pedirle al Señor sabiduría e inteligencia espiritual para que conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y al conocer esa voluntad de Dios en nuestra vida y cumplirla y ponerla en práctica, nos va a permitir tener una vida digna de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él le agrada, andando en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Siguiendo con el pasaje que estamos estudiando, vamos al punto 2 que nos dice, también Pablo le pidió que vivan una vida digna del llamado, pero también le pidió que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que cumpla todo el propósito de bondad y toda buena obra de fe con su poder. Esto quiere decir que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. No pude dejar de acordarme de este pasaje, lo que hablaba la hermana Debbie en su intervención. Nosotros, hermanos, podemos tener las mejores ideas. Podemos aplicar lo que nuestro conocimiento terrenal nos lleve a hacer
para cumplir un propósito de la iglesia. Pero si no tenemos el apoyo de nuestro Señor, si no tenemos el poder de la ayuda de nuestro Señor, de nada sirve. Aquí podrá haber magíster, ingeniero con summa cum laude, pero si no tenemos el apoyo para hacer las cosas de nuestro Señor, como lo dijo la hermana, nada podemos hacer. Fíjense, Pablo lo explica en esta carta a los Colosos. Le está pidiendo, porque eso depende de Dios también, que cumpla todo propósito de bondad. Todas las cosas buenas que ustedes desean hacer por medio de la fe, que los ayude. Alguien diría, bueno, pero ¿por qué vamos a necesitar ayuda si es algo bueno? Vamos a hacer un evento para cumplir con la extensión del reino, para extender el templo. No, vamos a pensar y vamos a poner, Dios nos los va a bendecir así nos lo pidamos porque es una buena obra. No, este pasaje nos enseña que nosotros debemos depender en Dios hasta para las buenas acciones que debemos hacer. Debemos pedirle ayuda. Y bien lo ilustró la hermana, fue un ejemplo perfecto para esta parte del pasaje porque ella lo dijo claro. E inclusive recuerdo cuando en unas reuniones ella decía que estaba a punto de desfallecer porque no veía apoyo. Pero ella orando con su hijo también, Alejandro, que la apoyaba, y orándole al Señor se fortaleció y continuó. Y tuvimos la victoria. Amén. Tuvimos la victoria. ¿Por qué? Porque ella bien lo dijo, que el Señor nos respaldó en esa actividad. Y si no tuviéramos el respaldo del Señor, no fuéramos podido salir adelante. Entonces es necesario, hermano, que hasta en las cosas buenas que deseemos hacer, movidos por la fe, necesitamos el poder y la ayuda de nuestro Señor en oración. Amén. Esto también lo vemos en Filipenses 2:13 que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando se habla aquí en esta palabra de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es vivir una vida en santidad, vivir una vida digna del llamado de Dios, con temor al Señor. Saber que nosotros, como lo dice la palabra, tenemos consecuencias. Si somos hijos de Él y nos desviamos, el Señor disciplina, porque dice la palabra que Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Entonces nosotros en este pasaje nos enseña que nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor en la salvación, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Para vivir una vida santa y para dejar de hacer las cosas que traemos del mundo, que muchos, todos llegamos aquí a la iglesia enfermos con malas cosas, no podemos solamente en nuestra fuerza. No es que yo diga, no, ahora soy cristiano, yo bebía, me propongo que no voy a beber ahora. Puede que lo haga, pero lo más seguro es que no. En tu fuerza no lo puedes hacer, porque necesitas el apoyo de Dios a través del Espíritu Santo que ahora mora en ti. Pero es necesario, Dios quiere que le pidas, que te ayude a dejar esas malas cosas que tú tenías, esos malos hábitos, que ahora como un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos no puedes hacer, porque está malo delante de los ojos de la sociedad por tu testimonio. No le agrada a Dios, no está conforme a las Escrituras. Entonces para eso, incluso para eso, nosotros debemos poner de nuestra parte, pero debemos solicitar y pedir el apoyo de nuestro Señor para que nos ayude a vivir en una vida en santidad, inclusive para eso. Y también lo vemos nosotros en Colosenses 3, 5 al 9, donde dice, haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, es parte de nosotros que tenemos que poner de nuestra parte. Pero sin Dios no lo podemos hacer. Queremos hacerlo, tenemos toda la intención, toda la buena intención de hacerlo, pero sin Dios, sin el apoyo de Dios no lo podemos hacer. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que digo, voy a leer la Biblia en un año, voy a ponerme mi plan de lectura y voy a leer la Biblia? Hermano, y la leo marzo, abril, mayo, fino, y después, concha, le comencé la ocupación de no leí un capítulo, bueno, después 2 días, 3 días, no pude. Llega un momento que me olvidé. Pero lo estaba haciendo por mi fuerza, porque yo no le pedí al Señor que me ayudara y me fortaleciera para poder cumplir con eso. Hasta en esos pequeños detalles, Dios está presente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, no, este año voy a agarrar 2 discípulos? E inclusive arrancamos un discipulado y arrancamos bien, con buenas intenciones, pero a mitad de camino también nos quedamos, porque no oramos y le pedimos a Dios, creemos que es nuestra fuerza, no es solo en nuestra fuerza, porque esas buenas obras de fe
que queremos hacer también dependen del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces debemos pedir por eso, hermanos. Es necesario que pidamos la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo para cumplir hasta las buenas obras que es necesario que hagamos, que nos manda la palabra. Amén. Entonces seguimos. Entonces pide, hay dos pedimientos en la oración que estamos estudiando. Que seamos dignos de su llamamiento y que cumpla todo propósito de bondad y toda buena obra que fue con su poder. Pero después dice el pasaje, ¿para qué? Es necesario que hagamos esto con una consecuencia. ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces te dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Entonces, hermanos, véanse cómo vemos, una vida digna de nuestro llamado y andar y pedirle al Señor para que nos conforte y cumpla todo propósito de bondad y toda obra que queremos hacer en fe, nos ayuda a que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por nosotros. ¿Por qué va a ser glorificado el nombre del Señor Jesucristo en nosotros? Por nuestras acciones. Si nosotros nos conducimos como a Dios le agrada, estamos glorificando a Cristo. Si nosotros obedecemos los mandamientos, lo que nos manda nuestro Señor, estamos glorificando a nuestro Señor. Vivir una vida digna del llamado de Dios glorifica a Dios, glorifica a Cristo delante de Dios, hermano. Pero no solo a Él, también nos glorifica a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos una vida más parecida a la vida de Cristo, vamos a reflejar a Cristo en nosotros, que es nuestra meta como todo cristiano. Cristo va a estar reflejado en nosotros y de esa forma seremos nosotros glorificados cuando estemos con Él en los cielos, porque seremos semejantes a Él. No para la gloria de nosotros, porque todo lo que hagamos, todo debe ser para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Y es difícil. Y hay que tener cuidado, hermano, que nosotros pensemos que ya vivimos una vida digna del llamado. Estamos en la palabra predicando, somos maestros, somos diáconos de la iglesia, estamos en liderazgo de la iglesia. No, yo vivo una vida digna. Yo estoy leyendo la palabra, yo estoy discipulando, estoy haciendo lo que Dios me agrada. Tengan cuidado, no llenen su ego, porque recuerden que la palabra nos habla de humildad, hermano. No porque digamos que llevamos una vida digna somos más que otros. No, debemos velar por nuestros hermanos, pero que no nos lleve a que llevar una vida digna como le agrada al Señor inflame nuestro ego, porque entonces la gloria sería para nosotros. Y la palabra nos dice que toda la gloria debe ser para nuestro Señor. Todo lo que permite que yo esté aquí predicándolo a ustedes, por la gloria de Dios. Que le diga a mi madre si veía algún mérito en mí para pararme aquí y predicar la palabra del Señor. Todo es para la gloria de Dios, hermano, no para la gloria nuestra, ni que nos preparemos, ni que hagamos lo que hagamos. Eso no cuenta para el Señor, porque lo que hagamos no es para la gloria nuestra, sino para el Señor. En 1 de Pedro 4, de 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entienden? Todo lo que hagamos dentro de la iglesia, todo. Y como lo dice aquí, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a su palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no conforme al poder suyo. Porque todo sea para glorificar a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos la última parte del pasaje que estamos estudiando. Entonces, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo anterior que hemos hablado, nos dice este pasaje, que es por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. No es por mérito nuestro, como le hemos hablado. No es porque nosotros llevemos una vida digna, porque yo me esforcé a hacer lo que Dios me agrada, porque yo voy a hacer lo que dice la palabra y me esfuerzo en hacerlo. No, porque si nosotros pedimos el poder de Dios es el que actúa en nosotros y nos da la voluntad del querer como el hacer, como lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos una vida digna por el Señor es porque es una gracia
dada por Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es gracia? Un regalo no merecido. Aunque nosotros como creyentes no merecimos vivir una vida digna del Señor, al Señor le complació darnos ese regalo. Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dieron ese regalo de poder vivir, de llevar una vida. Si llevamos una vida digna del Señor, como lo hemos estudiado, no es por mérito nuestro, no es por lo que hagamos nosotros, es por lo que hizo Dios en nosotros. Es porque Dios le plació darnos el regalo de darnos el poder de vencer todo lo malo que teníamos para ahora vivir una vida digna del llamado. Entonces, este mensaje es clave porque nos habla que no es para la gloria nuestra y no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor. Y eso lo vemos en Hebreos 13, 20 al 21, que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Están viendo? Este pasaje lo dice claramente. Os hagáis acto. ¿Quién nos va a hacer acto? El Dios de la paz que resucitó de los muertos nuestro Señor nos va a hacer actos en toda buena obra para hacer su voluntad. Es Dios, no nuestro esfuerzo, es Dios el que nos va a hacer actos, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A través, Dios usa a nuestro Señor Jesucristo para hacernos actos delante de Él. ¿Y a quién es la gloria? Nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para ir cerrando, hermanos, vemos, repasando los puntos que hemos estudiado, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Recuerden que el pasaje que estamos estudiando es una oración de Pablo por el pueblo de Tesalónica, para que Dios tenga por dignos el llamamiento. Vimos cómo somos dignos del llamamiento, ¿verdad? Debemos pedirle a Dios sabiduría e inteligencia espiritual para conocer su voluntad en nuestras vidas y de esta forma podamos vivir una vida digna. ¿Y cómo es la vida digna? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos claros? Esa es la forma de vivir una vida digna, como nos dice la palabra de Dios en los versículos estudiados. ¿Pero con qué propósito? ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y nosotros en Él. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de nuestro Señor. Y tenemos que saber que es por la gracia de Dios. Aun cuando no lo merecíamos, el Señor nos puso o nos dio ese poder y esa potestad para superar el viejo hombre y vivir bajo el nuevo hombre. Amén. Quiero darles una ilustración que no es 100%, nos va a reflejar lo que hemos estudiado, pero sí nos va a dar más luz o más entendimiento de cómo debe ser. Podamos poner a una persona, imaginémonos, hermanos, a una persona con poder, con mucho dinero. Una persona, por decirle, un presidente de un país, con mucho dinero, pero también una persona íntegra, recta, no como la mayoría de los políticos, pero estamos hablando de un suceso de ficticio. Una persona completamente recta e íntegra, con poder, con muchos recursos económicos. Pongamos que esa persona, no sé, Dios le puso en su corazón ir a una cárcel y agarrar a un criminal confeso. Alguien que esté preso porque lo merecía, que se ha demostrado que lo hizo. Un criminal cualquiera. Y llega el presidente y lo escoge y le dice, ven, te voy a indultar. Indulto se dice, ¿no? Cuando lo indulto, te saco, ya no eres culpable, te doy un indulto presidencial. Pero no solo eso, te voy a llevar a vivir conmigo. Vas para mi casa. Y voy a mejorar tu vida. Y ese hombre, ese presidente, viéndolo así, lo lleva para su casa. Y una vez que lo tiene, le dice, yo quiero que tú seas un mejor hombre. Mi propósito es que tú seas una mejor persona. Voy a poner a tu disposición una persona que esté las 24 horas del día disponible para ti, para que te forme, te oriente, te guíe, porque tú ahora no perteneces a la cárcel, no perteneces al mundo, no perteneces a la delincuencia. Ahora tú vas a andar conmigo en la alta sociedad,
vas a ir a cenas, reuniones y tienes que comportarte como es digno de esas reuniones. Pero yo sé que tú no eres así. Te voy a enseñar y te voy a poner una persona que te enseñe a hacerlo. Y le coloque a esa persona y le diga, todos los recursos que tú necesites, económicos, lo que requieras, todo lo tienes. Solamente pídelos con tal que sea para el bien. Que los cuenta con eso que te los voy a dar, que cumpla con ese propósito de mejorar tu vida. Tiene recursos económicos, tiene todo, tiene poder y lo hace. ¿Qué pasaría, hermano, si esa persona pasa el tiempo y el Señor, el Padre, lo adoptó, lo llevó como hijo y lo ve y mejoró su vestido, dejó de hacer lo malo, ya no hace lo malo que hacía antes cuando estaba en otro tiempo, cuando está en la cárcel ya no lo hace, mejoró su vestido, pero sigue en la misma conducta, sigue con el mismo léxico, no ha mejorado en todo lo que ha querido enseñarle para que esté a la altura, no ha aprendido y pasan los años y no aprende. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Verdad que se sentiría mal? Pues porque el objetivo de él era mejorarlo como persona y aun cuando dejó de hacer lo malo, pero no llegó al nivel que él quería hacerlo, ¿cierto? Pero en caso contrario, si ve que esa persona con el transcurso del tiempo va mejorando, siendo mejor persona hasta llegar al nivel de colarse delante de la alta sociedad y no ser apercibido, o sea, no hacerse notar de lo que era anteriormente. ¿No se sentiría esa persona orgullosa, ese presidente orgulloso que vio de dónde lo sacó? Un criminal de la cárcel, criminal confeso, ahora verlo delante de la sociedad que lo confunden como una persona de la alta sociedad porque fue formado por él. ¿Verdad que se sentiría orgulloso de eso? Porque cumplió el propósito por el cual él lo sacó para mejorar su vida. Hermanos, así es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Dios, ¿qué más poder que Dios? Dios es nuestro Creador, el Rey de Reyes, nuestro Hacedor, el dueño del oro y la plata. ¿Quién más poder y recurso que nuestro Señor? Dios nos escogió de lo vil del mundo, dice la palabra, nos escogió Dios, para que seamos hechos hijos suyos. De lo vil del mundo nos sacó, pero Dios nos sacó con un propósito. Dios no nos sacó nada más para que, yo antes bebía, ahora no bebo, y ahora voy los domingos para el servicio. Eso es lo que hacía, es lo que yo pongo como referencia a lo que hacía el preso. Si vestía y ya no hacía lo malo, es lo mismo. Dios se va a agradar de nosotros si nosotros cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, después de habernos dado todos los recursos, danos a Jesucristo como modelo, danos la palabra de Dios que nos indica cómo debemos conducirnos y dando al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe y nos recuerde todo lo que hemos aprendido y seguimos haciendo, no hacemos lo malo y vamos los domingos para el servicio. Dios se agrada en eso, hermano. No se agrada, hermano, no se agrada, porque Dios lo escogió a usted con un propósito, para que usted sea parte del un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde Cristo es la cabeza y debe tener un propósito definido, el cual estableció Dios. Y hoy hemos aprendido a través de este pasaje, hermano, que ese propósito lo podemos obtener pidiéndole sabiduría e inteligencia espiritual a Dios para conocer esa voluntad en mi vida y poder cumplirla y poder vivir una vida digna del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Conozcamos esa voluntad del Señor y vivamos una vida como Dios le agrada. Ese es el llamado que le hago hoy a la iglesia IBT. Conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida para vivir una vida digna de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, una vida puesta a su servicio. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amado Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que me ministró primeramente a mí, Señor, y permite que ministre a nuestros hermanos para que sean miembros activos, Señor, que sepan que son hijos tuyos, pero como hijos tuyos tienen un propósito en esta iglesia, un propósito en este mundo que deben cumplir para ser dignos del llamado que tú hiciste, Señor. Ayúdalos a entender eso y dale sabiduría e inteligencia espiritual para lograr descifrarlo y cumplirlo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Gracias, hermano.